estoy con Enric y con la criatura, no soy de este mundo, es el fenómeno Enric Corbera. He estado 2 años escribiendo este libro y siguiendo a Enric por Cataluña, España, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Chile, etc. He sido como tu sombra y al final tenemos el libro. A mí lo que me motivó al principio para escribir el libro es ver que Enric Corbera, primero, era un personaje de novela. Yo te lo dije, eres un personaje de novela, pero no hace falta que me invente la novela porque el personaje existe. Y segundo, esta visión de que es un fenómeno, que Enric Corbera es un fenómeno en muchos de estos países, mueve a mucha gente. En las colas de algunas de miles de personas había gente que iba con tu estampita, como si fueses el Papa, y eras un fenómeno. Entonces el libro empieza escribiendo este fenómeno. ¿Cómo vive Enric Corbera este fenómeno? Ese fenómeno es algo que al primer sorprendido soy yo, porque cuando uno no pone expectativas a lo que hace, ni pretende llegar a ningún sitio, ni obtener nada, pues sencillamente vivo una experiencia y la vivo también un poco como disociado de ella, ¿no? Es algo que no entiendo. La verdad es que se pueden dar muchas explicaciones o razones, el por qué esto es así, pero no sabría decirte por qué me sucede esto, ¿no? Y todo empieza muy sencillamente. Enric Corbera es una persona, pienso que simple, normal, que siente una forma de ver y entender la vida y lo comparte en pequeños círculos o seminarios que hace en su vida. Así empezaste, sí. Hasta que colgaste los vídeos en YouTube. Bueno, yo no colgué nada, me lo sugirieron. Sí, colgarlos tú dijiste, ¿quién lo va a ver? ¿Quién los va a ver? Esa es digo, alguien me dijo, ¿puedo grabar eso? Y digo, graba. ¿Y lo podemos colgar en YouTube? Digo, bueno. Y digo, pero es que a alguien le va a interesar esto. Y se creó, yo creo que aquí se creó algo que creo que nos sobrepasó las expectativas de todo el mundo, ¿no? Y bueno, y aquí creo que empezó todo, ¿no? Pero bueno, aquí empezó, vamos a llamarle lo que tú llamas el fenómeno Corbera, ¿no? Que a mí me da, no sé, como un poco de repelús, ¿no? Eso de fenómeno, ¿no? Pero entiendo en el contexto que me lo estás preguntando, ¿no? El hecho de que una persona mueva tal cantidad de gente, y que creo que recordar que hace unos meses Google me decía que habían más de 14 millones de visionados de los vídeos, pues claro, uno también se pregunta qué está sucediendo, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Porque esto, una de las cosas que explico en el libro, es que tú no lo tenías programado y que ha sucedido, tú dirías, porque el universo lo ha querido así. Yo pienso que, y no lo digo yo, eso está escrito desde hace miles de años, ¿no? Sin ir más lejos, Buda lo decía cuando se iluminó. El universo es uno, hay una energía que une a todas las cosas y que hay una resonancia, hay una información. Y así como tú emites esa frecuencia a través de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, recibes un feedback en forma de experiencias o de relaciones interpersonales, ¿no? En definitiva, yo pienso que estoy viendo en mi mundo, en mi universo, esa proyección de lo que yo pienso y creo, ¿no? También creo que la fuerza que generas, tanto que podríamos llamar como una polaridad negativa, una polaridad positiva, que con eso no estoy diciendo que la negativa sea mala y la positiva sea buena, sino es una polaridad, en un universo que es polar, es normal que cuando algo se mueve y crea cierta frecuencia, vamos a llamarle de cierto nivel, pues las polaridades se manifiesten, ¿no? Los extremos se manifiesten. Es la cosa más normal del mundo. Hay un momento en el libro que digo que intentaré que este diario es un diario, como tú sabes, subjetivo, no pretende ser objetivo, es subjetivo sobre mi proceso, también mi proceso espiritual hacia el despertar. No revelaremos el final, que tú ya conoces bien, sobre ese proceso que está siguiendo mucha gente en Cataluña, España, Latinoamérica, que está siguiendo un camino espiritual. Yo explico en No soy de este mundo que Enric Corbera me parece una persona muy espiritual, aunque él insiste, tú insistes, que todos somos espirituales, que incluso una gallina es espiritual, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues en este proceso hay un momento en que digo que, bueno, que yo aquí lo que tendré es que escribir, hacer de escritor y de periodista. No solo me interesa retratar al personaje que viaja por el mundo diciendo, entre otras cosas, que todo es un sueño, que nuestra vida en el fondo es como la película Matrix, que es una película que te gusta a ti, sino que también me interesa saber
bueno, hasta qué punto tiene base la metodología, en qué se sustenta la metodología, cómo se puede explicar al gran público, qué hay detrás, ¿no? Entonces, sobre este aspecto de la visión de la vida de Enric Corbera aparentemente es muy distinta a la de muchas sociedades, o sea, a la de la mayoría. Aparentemente está basada en un curso de milagros, aunque cada vez hay más gente que está siguiendo un curso de milagros. Bueno, la metodología no es que esté basada propiamente en un curso de milagros. El curso de milagros no dice nada que el budismo, por ejemplo, ya haya dicho, ¿no? Yo recuerdo que en una entrevista que se hizo a Helen Schumann, que se le preguntaba por qué no había un curso de milagros para los orientales, y la respuesta fue que ya lo tenían, que eran los Vedas, ¿no? Y otras teorías afines, ¿no? O formas de pensar afines. La verdad es que yo pienso que no estoy diciendo nada que no esté escrito. Pues esa es la verdad. La mente búdica, vuelvo a lo mismo, porque he leído bastante de Buda, pues él habla de que todo está unido y que hay un todo, ¿no? Luego hablamos de Max Planck habla de esa energía como matriz inteligente. Por lo tanto, de alguna forma, empleando diferentes palabras, no todos somos espirituales, que todos somos en la esencia espíritu. Lo que la gente llama espiritual es cuando realmente le ponemos el ego, ¿no? Creemos que ser espiritual es ciertas rutinas, ciertas posturas y ciertas cosas, ¿no? Yo tengo una frase que se me inspiró no hace mucho en Vigo, que fue: cualquier adjetivo calificativo que pongas a la palabra yo soy te empequeñece. O sea, esta es la esencia de todo. Tú puedes ver el mundo de una forma dual. Y obviamente las leyes deterministas de la casualidad y de la causalidad existen, ¿no? Pero hay otra forma de ver el mundo que también está, que es la de la sincronicidad. O sea, la física cuántica te explicaría perfectamente la sincronicidad de Carl Gustav Jung. Por lo tanto, tú puedes decidir cómo vivir. Lo importante que como foco emisor de información que tú eres, tú siempre recibirás el feedback que esté en correlación a ti mismo, ¿no? Dicho de otra forma, tu mundo siempre refrendará tu forma de pensar. Entonces, cuando la gente se encuentra en una situación incómoda, cuando ve que no sabe cómo resolver sus problemas, desde una visión dual, la solución está fuera, el problema está fuera. Desde una visión holística, integral, no local, no lineal, lo que tú tienes fuera, lo que te rodea, forma parte de ti. Entonces, el enfoque es este. Entonces, la metodología que enseño es que es una forma de ver el mundo de una forma diferente. No porque una esté mal y la otra esté bien, porque las dos coexisten. Esto sería como el principio del orden implicado y el orden explicado que explican ciertos, como David Bohm, que lo explica, ¿no? O sea, en nuestro mundo, nuestro universo, como diría Einstein, forma parte de ti, es una ilusión óptica. Si tú, el universo que ves, tu mundo, no te gusta, cambia tú. Pero no tienes tampoco que cambiar mucho. Cambia la forma de verlo, cambia tus pensamientos y obviamente cambiará tu universo. En ese sentido, un curso de milagros supone un cambio de percepción. Es un libro que como él dice yo no existo como libro, sino me manifiesto como libro porque leéis, ¿no? O sea, la información siempre está aquí presente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, un curso de milagros porque te enseña a pensar de otra manera, pero hay personas que cogen un curso de milagros y lo queman. Sí. Que lo sé. Bien, yo al menos no quemaría algo que no me gusta. Desde una visión dual, lo que no me gusta hay que quemarlo. Desde una visión holística, lo que no me gusta tengo que integrarlo. Integrar la sombra, ¿no? Sí. Es que es la otra polaridad. Tú siempre estás frente a ti mismo. Jung ya lo hablaba de la personalidad y de la sombra, ¿no? Dr. Jekyll, Mr. Hyde, la novela de Stevenson que todo el mundo conoce, ¿no? O como mínimo ha oído hablar de ella. Bueno, una de las cosas que me voy preguntando a lo largo del libro es, tú dices efectivamente que todos somos co-creadores, no utilizas esta palabra, pero bueno, co-creadores como de la realidad, que todos afectamos, basándote en la física cuántica, lo que nos sucede, y la física cuántica lo que dice, lo que está demostrado científicamente es que a nivel subatómico, efectivamente, el observador crea lo observado.
tú dices, bueno, si esto pasa a nivel de partículas muy pequeño, ¿por qué no tiene, de qué estamos formados, ¿no? Si no es de eso? Entonces, esta visión de la vida me gustaría también comentarla brevemente, ¿no? O sea, ¿estamos creando nuestra realidad? Pero esto no lo digo yo, eso lo dicen grandes doctores y científicos. Podría hablar del doctor Robert Lanza, con su biocentrismo, pero también podría hablar del doctor Máximo Sandín, que es catedrático de la Universidad de Madrid, que pensando en la vida, pensando en la evolución, que dice que si la mecánica cuántica considera que las partículas de alguna forma son materiales y nosotros estamos hechos de partículas, obviamente nuestra biología también tiene que tener una base cuántica, ¿no? Y el doctor Bocaran también lo dice, que es oncólogo, y dice, de hecho nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son una frecuencia que afectan a nuestra biología. También lo dice el doctor Bruce H. Lipton en su biología de la creencia, y tantos otros. Lynn McTaggart en el principio de la intención. No sé, estoy hablando ahora de memoria, pero hay un listado. No lo dice Enric Corbera, ni lo ha descubierto. Y yo quiero dejar una cosa muy clara. Yo no he descubierto nada. Yo leo, vivo, me informo y le doy, encajo como un puzzle y le doy un método que le puede llegar a cualquier persona, desde una ama de casa a un doctor. Por eso mi público es tan ecléctico. Por eso los que se dedican a la comunicación conmigo dicen, no recordamos una persona como tú, porque claro, ¿qué target tienes tú? Entonces, claro, que te puedes encontrar, por ejemplo, gente que hacen cursos que no saben ni apretar el mouse del ordenador y personas que lo dominan perfectamente, ¿no? Entonces, ayer yo me dirigía a la gente que empieza en el posgrado online y les decía, piensen que hay gente que yo sé que están aquí porque no pueden estar en mis cursos presenciales y están haciendo esto y están delante de un monstruo que se llama el PC, ¿no? Pero esto ya es una oportunidad de poner en práctica la plasticidad neuronal que en el hombre es tan fácil de hacer y que tanta resistencia ponemos, ¿no? En definitiva, es una forma... Mira, hay unas presuposiciones en todas las partes de la vida que no tienen por qué ser verdad, pero si una presuposición es útil para que la persona viva mejor, ¿por qué no tengo que aplicarla? Bueno, Enric, como sabes, te he estado siguiendo durante estos 2 años. En muchos países he estado en muchas reuniones, por ejemplo, en universidades. O sea, recuerdo, por ejemplo, un día que está explicado en el libro, que estábamos en Chile con 3 universidades que querían impartir tu metodología, que se mostraban interesadas por impartir tu metodología, y después, también como explico en el libro, bueno, también incluso había un hospital que estaba interesado en la metodología. Y esto es una visión que se da mucho, que está allí en muchas universidades de Latinoamérica, muy interesadas. Hay médicos en Latinoamérica que han integrado totalmente tu metodología. De hecho, yo estuve en cursos en Argentina donde una parte, o sea, unas cuantas decenas de los alumnos eran médicos, y esto está explicado en el libro. Y después una cosa que me chocó muchísimo es regresar a España y ver cómo esta admiración que aquí, que en Cataluña y que en España está en la calle, en cambio no está en determinado establishment. Bueno, nadie es profeta en su tierra y yo menos que nadie. O sea, mira, Gaspar, yo pienso que es un pensamiento muy particular, eso sí que es totalmente particular mío. Yo pienso que el futuro del cambio de conciencia no está ni en Europa ni en el mundo anglosajón. Pienso que está en el mundo hispano. Pero cuando hablo del mundo hispano hablo de América, de la América Latina, ¿no? Por las razones que sean, están abiertos a otros paradigmas y otras formas de ver y entender la vida, ¿no? Cuando estamos tan encorsetados como podemos ser la prepotencia de Europa o la prepotencia anglosajona, concretamente centrada más en Estados Unidos, que es normal por sus estudios, por su método, etcétera, etcétera, pero al final los cambios siempre vienen de abajo, ¿no? O sea, si una cosa va funcionando y si la gente lo va pidiendo, y si la gente lo va pidiendo, la gente lo va utilizando, pues de alguna forma algo se tendrá que hacer, ¿no? La verdad es que en América Latina hemos sido muy bien aceptados y hay una lista de universidades que como mínimo están interesadas en escucharnos, que esto ya para mí es algo extraordinario. También quiero dejar claro que nosotros no hemos llamado nunca a ninguna universidad,
han sido las universidades que nos han llamado a nosotros hemos ido, y luego está la parte, digamos, de convenios, de cómo lo hacemos, lo dejamos de hacer, etcétera, etcétera, pero eso ya es más de negocios, más logístico, ¿no? Pero lo más importante es eso, ¿no? Que hay gente que está dispuesto como mínimo a escucharte. Y luego hay universidades que se han comprometido, y lo voy a decir ahora mismo, como la Iberoamericana, Torreón, es una universidad de México, que es jesuita, pues que gracias a sus esfuerzos pues se ha convertido en oficial en México, como un método o como una enseñanza, como un posgrado, etcétera, etcétera. Y por parte de Argentina ya estamos en una universidad, concretamente la de Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que también está haciendo como una asignatura electiva y están trabajando. Una es pública y la otra es privada, sí. La primera es privada y la segunda es pública, están en su historia, ¿no? Y hay otras, ¿no?, que también están interesados, pero bueno, tampoco es que nosotros necesitemos estar en todas las universidades. Yo pienso que si ciertas universidades se dan cuenta que esa metodología de alguna forma les sirve, pues ya les está bien, ¿no? Sí, donde quería ir a parar es al contraste, efectivamente, entre esta mirada que se encuentra en Latinoamérica como una mayor recepción y una cierta mirada también de algunas personas de aquí, ¿no? Tú, como decías, bueno, siempre hay las polaridades, ¿no? Y siempre está, a mí yo digo en el libro, en No soy de este mundo, que a mí las unanimidades me asustan, porque las unanimidades son de las dictaduras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ojalá no haya nunca unanimidades. Entonces, las voces críticas son siempre bienvenidas, siempre y cuando sean desde el respeto. Exacto. Lo que pasa contigo, que por eso también es un fenómeno, que es que se te quiere prohibir hablar en determinados foros. Correcto. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque no deja de ser curioso que haya personas que llevan el estandarte de proteger a la humanidad, pero de proteger a la humanidad de ideas que no se salgan a las suyas. Entonces, ellos proyectan hacia ti de que tú estás haciendo cosas que no están en el establishment ortodoxo, ¿no? Pero vamos a mirar la historia. Entonces, tú me puedes a mí decir, es que tú estás diciendo algo que no está de acuerdo con los cánones que están reconocidos oficialmente. Pero bueno, el pensamiento es libre y pensar es algo que forma parte de todo el mundo, ¿no? Lo importante es que nosotros, concretamente, nuestra metodología no está en contra de nada y está a favor de absolutamente todo. Nosotros estamos aquí para colaborar y para servir. Obviamente, lo que estamos enseñando es una forma de pensamiento y una forma de vivir en la vida. Esto está bien, creo que lo comentemos, porque yo en el libro me paso como 400 páginas investigándolo. Sí. Enric Corbera, ¿quiere curar? ¿El suyo es un método de curación? No. Dios me libre. Mira, a mí cuando alguien viene y me dice, ay, Enric, gracias a tus vídeos me he curado, yo digo, perfecto, te has curado. O sea, esto es una información. La información la utilizas como la quieres utilizar. Eso siempre es así. Claro, fíjate bien. Si yo recibo una información y eso me permite cambiar mi percepción, por ejemplo, en mi relación interpersonal con alguien, y cambio mi forma de ver aquella relación y la veo desde una forma no dual, y la veo como una parte de mí misma, como que la persona es un espejo de mí misma, que si estamos juntos es para alguna cosa, automáticamente desaparece el concepto de víctima y desaparece el conflicto de culpabilidad. Cuando desaparecen esos dos aspectos, estás integrando. Y cuando estás integrando, entras en un estado de paz mental, como una paz interior, que obviamente cualquier cosa que tú luego hagas, sea a nivel exterior o a nivel de tu corporalidad, obviamente acabará manifestándose. Hay un momento en el libro en que en México hablé con muchos médicos de que estaban en tus cursos. En estos momentos están estudiando más de 100 médicos la metodología en Rosario, en la Universidad Pública. Entonces, en aquel momento me dijeron, bueno, lo más importante para nosotros es, primero, que Enric no separa, o la metodología la que él bebe no separa cuerpo y mente, y segundo, que recupera el poder, la persona recupera el poder, deja de ser víctima, y entonces ya no es el médico, cúrame o me tienes que curar porque estoy enfermo. No, tú recuperas el poder y tú te puedes curar o no te puedes curar. Claro, es que esto, vamos, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, pero es que la gente se cura, ese se ha curado y ese no se ha curado. Yo siempre digo una cosa, de aquí nos vamos a ir todos. Y de cómo nos vamos a ir aquí, hay algo que yo sí que creo que es el espíritu o alma
que de alguna forma estamos aquí y cada uno tiene su, vamos a llamarle, su programa o su modus operandi en este mundo, ¿no? No creo en la casualidad. Por lo tanto, el cuerpo lo que está es reflejando un estado emocional. Todo el mundo lo ha experimentado eso. ¿Quién no ha experimentado un dolor de barriga porque tiene que tener una entrevista importante? O estoy comiendo un plato exquisito, pero me dan una mala noticia y aquella noche me encuentro mal. Quien no se puede separar mente y cuerpo. Por suerte. Por suerte. Y te digo por suerte porque nosotros, una de las cosas que hacemos es que si yo tengo un síntoma físico, puede ser multifactorial, pero que siempre hay un aspecto emocional o un aspecto de impacto emocional, seguro, porque yo puedo tener un impacto emocional, eso provocarme que me baje mi sistema inmunológico y entonces cualquier otra cosa que antes no me afectaba, me afecte, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar la parte emocional, que es lo que hacemos nosotros, colaborando ante cualquier terapia, sea ortodoxa o no ortodoxa. O sea, Enric Corbera no dice a nadie que se deje de tomar medicamentos. No, por favor, yo soy el primero que me los tomo. ¿Sí? Esto sería como el médico que dice que usted no debería de fumar y me estoy fumando un cigarrillo. Yo si tengo que tomarme un calmante porque estoy cansado o me duele la cabeza y tengo que dar, me lo tomo. Y si voy a mis médicos y me estoy tratando con un médico antroposófico, pero si tengo que ir al hospital, voy, pues si me lo recomienda el médico, para hacerme unas pruebas, unos análisis, y si me dice tómate eso, tómate lo otro, o sea, yo me puedo tomar, perdona, sí, o un antibiótico o me puedo tomar homeopatía, pero esto ya dependerá de cada cual y cada quien. O sea, gente que se deja de tomar los medicamentos, no lo entiendo. Tú no entras en eso. Es más, yo en algunos casos les he recomendado, te recomiendo que hagas el tratamiento de radioterapia o de quimioterapia porque estás en un proceso de vagotonía, que es cuando realmente el cuerpo está regenerándose y necesita su descanso y su reposo, y le digo... Y aquí nos desmarcamos totalmente, por ejemplo, lo que hacía Hammer, ¿no? O sea, Hammer, sus críticos se reían de que tenía todos sus muertos y no estaban sanados, ¿no? O sea, quiero decir que la medicina, gracias a Dios o gracias a quien sea, te puede salvar la vida. Bueno, yo me interesé muchísimo por hasta qué punto la medicina se integraba en tu metodología, hasta qué punto eran compatibles. Hablé con muchos médicos, el resultado está en el libro. Si un libro lo pudiese resumir en pocas páginas no valdría la pena haberlo escrito, pero aquí yo creo que intento dar esta visión de periodística, de hasta qué punto, hasta dónde llega vuestra metodología, hasta dónde llegaba Hammer, o llega Hammer también, hasta qué punto la integráis, hasta qué punto no también. Y hasta qué punto hay gente que se cura, hay gente que no se cura. A principio empiezo el libro siguiendo un caso que a mí me parecía un milagro, que era el de Maribel, de Valencia, una mujer de Valencia, sí, que se curó. De hecho, yo vi las pruebas... Exacto, más que curarse, el médico que se cuida mucho de eso, la sí, enfermedad se ha reducido a la mínima expresión de cualquier persona que se puede considerar sana. Y entonces ella me explicó, y lo cuento en el libro, que ella había sido auxiliar de la clínica, había trabajado en un hospital y ella decidió ya no tratarse más médicamente. Porque estaba... Te hago un hincapié, que eso es muy importante. Yo cuando conocí a Maribel Candelas, era el año 2013, ella tenía un pronóstico de meses de vida. Ella cuando vino a verme a mí, me dijo, yo sé que me tengo que morir, porque los médicos me han dicho que poco más me pueden hacer, no saben qué hacer, ¿no? Y he venido, pues mira, vamos a hablar de tu vida, vamos a ver dónde están las historias y qué puedes cambiar en tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Curiosamente, ella habló con su médico y le dije, mira, yo eso lo sé, y además creo que leí hasta una especie de carta y tal, ¿no? Yo sé que ya no sabéis lo que hacer y que lo que vais dando es un tratamiento que me agota y que me cansa, y ella me dijo, si me tengo que morir, pues me quiero morir, pues oye, pues muriéndome tú. Bueno, en definitiva, mi cuerpo que vaya a desaparecer, ¿no? La cuestión es que empezó a remitir los síntomas y el médico, que le felicito, no sé cómo se llama, pero le doy las gracias desde aquí, pues estuvo muy interesado con lo que estaba haciendo Maribel y le decía, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo te está beneficiando y yo tengo muy claro que nosotros ya no podemos hacer más lo que estamos haciendo. Entonces hacían sus tags, por eso tú te enteraste de que todo había ido bien, ¿no? Sí. Llegó un punto que Maribel llegó a mi consulta y me dijo, mira, el médico me ha dicho esto, digo, cariño, tú y yo ya hemos terminado, o sea, ya has aprendido lo que tienes que aprender, que no lo voy a decir aquí, porque se podía muy mal interpretar, y eso hay que entender en qué contexto se dice y en una consulta que obviamente es privada, ¿no? Y ella dijo, no tengo muy claro.
Y eso era a mediados del 2014 y yo ya no supe nada más de ella hasta que en el 2015, a mediados del 2015, yo le envié un correo para preguntarle, oye, pienso en ti, ¿cómo estás? Deja de estar. Entonces ella me comenta y dice, tengo una recidiva, tal y cual. Yo digo, ¿quieres venir y quieres que...? Sí, yo hablé con ella también, hablé con ella. Y me dijo, no hace falta. Ya sé lo que tengo que hacer, me haré otra vez un reset y además me está siguiendo un médico, que no voy a decir su nombre, que tiene esa visión holística, etcétera, etcétera, y tal y cual. Y yo dije, pues ya sabes dónde me tienes, para cualquier cosa me llamas y tal, ¿no? Y lo último que me entero es que se me comunica que Maribel pues ya no está en este mundo y que una de sus últimas palabras fue que me dieran las gracias a mí. Bien, yo dije, pues bien. Estábamos hablando de 2013 y creo que se fue el 2016, te puedo casi asegurar que esos 2 años de vida que estuvo más aquí fueron de una calidad, pero sobre todo lo que realmente más me gusta a mí. De aquí nos tenemos que ir todos, porque la ley de la entropía funciona en todas partes. Lo que realmente me gusta más a mí es que yo creo en la trascendencia de la vida, porque somos información y la ciencia dice que la energía ni se crea ni se destruye, se conserva o se transforma. Por lo tanto, si la energía no se cree ni se destruye, entonces siempre existe. Y todos somos energía, y todos somos información, y por lo tanto esa información trasciende a otro estado de cosas. Y la información que se llevó Maribel y tantas otras personas que yo he tratado y que también se han sido gracias porque me voy en paz y me voy libre. Bueno, después están los casos de la gente que se ha curado a través de los vídeos o videos, como dicen en Latinoamérica. Siguiéndote por estos países, me encontré a personas que incluso tenían los vídeos, que los tenían en DVD, los llevaban en el bolso, como si los tuviesen que poner en un altar, ¿no? Porque se habían curado gracias a los vídeos. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo vives, no? Esto, la verdad, a mí también me impactó, ¿eh? O sea, es cierto que si había alguna intención cuando se hicieron esos vídeos era pues transmitir una forma de ver y entender la vida para que la persona alcanzase un estado de paz interior o de paz mental o una tranquilidad, o sea, otra forma de ver la vida, que si alguien no se lo cree que eso es verdad, pues que la vida es dual y todo es newtoniano, que yo, Newton era un genio y un gran teólogo, pero claro, si esta forma de ver la vida te sirve, yo podía hacer una similitud con el efecto placebo. Todo el mundo sabe que el efecto placebo es algo que la gente que se lo toma, que piensa que es un medicamento, pero que no lo es, pero le hace un efecto, sí. Que es, por tanto, si la verdad o la creencia o la forma de pensamiento que yo te estoy dando te permite a ti que te encuentres mejor y que alcances un estado mental de paz, ¿dónde está el problema? Efectivamente, en el libro hablo de Bruce Lipton, que es una de tus fuentes, que es científico, biólogo, y que él dice que si algo se tendría que estar investigando en estos momentos es el efecto placebo. Si hay gente que se cura pensando que está tomando un medicamento, pero en el fondo se está curando tomando agua, por ejemplo, o azúcar en los ensayos de las farmacéuticas clínicos, ¿por qué no investigar eso, no? Yo te voy a explicar un ejemplo particular mío. Yo tengo una cliente que tiene un problema de insomnio. Y bueno, trabajamos las historias, ¿no? Entonces un día me viene y me dice, Enrique, no hace falta que nos visitemos más. Digo, ¿ah, no? Dice, porque la experiencia que he tenido, no sé si será por la hipnosis que hemos hecho o por lo que sea, no, ella no lo sabía, ni yo tampoco sabía decirlo, ¿eh? O sea, ella me explicaba esto. Dice, mira, me fui a dormir porque me encontraba muy bien y no me tomé la pastilla para dormir, no me la tomé. Y al cabo de media hora me despierto para que veas el condicionamiento y dice, ay, no me he tomado la pastilla. Y hace así... y coge y se toma. Y dormí perfectamente. Y al día siguiente, cuando me despierto, me doy cuenta que la pastilla de dormir está allí. Y digo, entonces me pregunté, ¿y qué me he tomado? Pues había un botón y se había tomado el botón. No, eso es cierto. No me lo estoy inventando. Entonces, bueno, que alguien se haga preguntas. Investigarlo. Que alguien se haga preguntas. Quizás no esté preparado para averiguar hasta el fondo del qué, pero que el poder mental y que la capacidad de trabajar realmente, pero hoy en día se aplica en todos los aspectos, en el deporte, en las empresas, la actitud mental positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Sí, en el libro me posiciono, al ser también un diario subjetivo, que no pretende ser un reportaje periodístico ni un diario objetivo, sino subjetivo, me posiciono a favor de que todo esto se investigue
que tengamos todos la humildad para integrar lo mejor de todas las fuentes, que esto lo aprendí en la Universidad de Rosario, Sí. de médicos de Rosario, que me decían, yo recuerdo una entrevista con el rector que decía, la única medicina es la que cura. Entonces nosotros enseñamos ayurveda, homeopatía, etcétera, porque si vemos que algo puede curar, pues lo integramos, ¿no? Claro. Entonces esto me pareció una gran lección. Y bueno, y hay un momento, ya terminando, que sobre el título, No soy de este mundo, bueno, un curso de milagros dice literalmente, no eres de este mundo. Esto lo dice un curso de milagros. Entonces, hay un momento que a un amigo común, que es tu editor, que es Jordi del Rey, que es psiquiatra de formación, yo le pregunto al final de nuestro recorrido, pero bueno, Jordi, ¿somos de este mundo o no somos de este mundo? Y él dice, no somos de este mundo, ni tú, ni yo, ni nadie, porque no existes. Me dijo, esto me lo dijo tu editor psiquiatra, ¿no? No existes, estás soñando que existes, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho esta afirmación que guarda relación con un curso de milagros y con tu visión de la vida, la que vas explicando. Bueno, de hecho, un curso de milagros es una visión cuántica de la realidad. Lo que pasa es que usa una terminología judeocristiana para acomodarse a constructos mentales que tenemos en nuestro inconsciente, ¿no? Ya he hecho antes una referencia entre cómo dicen los Vedas, cómo lo dice Jung o cómo lo dice la religión, ¿no? O sea, yo siempre digo que soy de Júpiter, ¿no? Lo cual quiere decir que no soy de este mundo. Bien, obviamente, yo estoy en este mundo, obviamente. Es una forma metafórica de decir que si realmente quieres integrar las polaridades de este mundo, tienes que disociarte del mundo, o sea, estar en él, pero no sentir que perteneces a él. De hecho, estar en este mundo, como diría Einstein, es una ilusión óptica, ¿eh? Y muchos científicos te dirían que nosotros vivimos en este mundo porque estamos proyectando una información y en la que todos vibramos a la misma frecuencia y generamos algo que nos parece muy sólido porque así vibra nuestro cuerpo y así hemos creado esa realidad, ¿no? Entonces, nadie está viviendo en este mundo en el sentido de per se este mundo. Estamos en un sueño, en un matrix, en un maya, donde estamos aprendiendo a interaccionar, a relacionarnos, a integrarnos. Bien, el mundo vendría a ser una escuela. Por lo tanto, si yo estoy en una escuela, no puedo decir que yo soy la escuela. Claro. ¿Entiendes? Yo voy a la escuela. La esencia es el origen, el alfa y el omega. Todos procedemos de un instante de creación. Llámale Big Bang, o llámale como lo quieras llamar, o el supremo Om que te dirían los budistas, ¿no? El sonido primordial, la música de las esferas. Hay muchos nombres para lo mismo. Somos lo que somos. Somos yo soy. Yo soy. ¿Y tú y yo somos lo mismo? Lo mismo. Expresándonos de diferentes maneras. Al final, jugamos a no ser para saber qué somos. Y cuando estás ante el público, ante miles de personas, ¿eres lo mismo con aquellas personas? Igual. Si yo no estuviera, ellos no estarían. Pero es más, si yo estoy, es porque hay una información a mi alrededor que está pidiendo que alguien exprese lo que ellos quieren ver. Por eso están. Yo siempre estoy frente a mí mismo, siempre estamos frente a nosotros mismos. Tú no puedes estar en un lugar que no estés en resonancia con lo que estás. Cuando esto se vea, mucha gente estará en contra y otros a favor. Y los dos tienen razón. ¿Y sabes por qué tienen razón? Porque esto no existe. A favor de Enric tengo que darte las gracias porque en No soy de este mundo yo he incluido las críticas que recibes, todas las críticas. Gracias a Dios. Y tú no dijiste nada, o sea, te pareció bien Claro. que aquí también estén los críticos, ¿no? O sea, yo creo que es lo que decías, que es un todo. Es que a mí se me puede acusar de que es que tú eres sectario. Bueno, en principio una persona sectaria no acepta al otro. Pero curiosamente el que te acusa de sectario no te acepta a ti, porque tú no piensas como él. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el sectario? Porque yo sí que te acepto que tú no estés de acuerdo conmigo. Pero no solamente acepto que no estés de acuerdo conmigo, sino que bendigo que no estés de acuerdo conmigo, porque me ayudas a no vivir en un globo del ego, ¿no? Entonces me mantiene en una posición de confrontación conmigo mismo, en el sentido de tengo que seguir integrando y unificando todo lo que hay, ¿no? Vivimos en un mundo que es yin y yang, día y noche. Y femenino, masculino,
positivo y negativo. Ese es un mundo dual. Nada puede existir sin lo otro. Aquel que te dice que tú vas en contra de él, en realidad te lo dice porque él quisiera que tú hicieras otra cosa, te quiere cambiar, te quiere manipular. Te acusa de que tú sales de la ortodoxia cuando en realidad, y que no aceptas a los demás, cuando en realidad el primero que no te acepta es el que te acusa. Mira, está escrito, verás la paja en el ojo ajeno y no verás tu viga. El pecador siempre ve el pecado en el otro porque lo tiene condenado en sí mismo. No te gusta aquello que ves porque lo tienes reprimido en ti. Pero si no estoy diciendo nada que no haga miles de años que esté escrito. ¿Qué piensa Enric Corbera cuando ve que alguna de estas voces dicen que es un líder sectario? Bueno, pues que digan lo que quieran, pero que respeten mi libertad. Mira, claro, tú dices que no obligas a nadie a ir a tus cursos. Yo empiezo cada conferencia, y tú lo has visto, y cada seminario, y tú lo has visto también. Sí, y lo he digo, escrito. Sí, he dicho, alguien está aquí porque yo le haya llamado y le haya convencido que se venía, le haría la iluminación, a la curación, a todos sus males. ¿Alguien de mi equipo les ha llamado para convencerles? Y la gente me dice, no. Bueno, y siempre digo lo mismo, digo, pues mirad, hay gente que piensa que ustedes no piensan. O sea, hay gente que se elevan como estandarte de la Santa Inquisición y no se dan cuenta de que su estrechez de miras la proyectan a los demás y te ven a ti como estrecho de miras. Repito lo mismo, el pecador ve el pecado en el otro siempre. Sí, yo en un video que grabamos juntos durante uno de los viajes y que se colgará en YouTube, en que también te entrevistaba durante la travesía de Argentina a Chile, creo que era así, por los Andes, pues en aquel viaje te pregunté, bueno, ¿y cómo vives tú un poco esto? En el sentido de que, bueno, ¿qué pasaría si en estos momentos, si desaparecieses, ¿no? O sea, si te murieses ahora mismo, ¿no? Mira, oye, si yo tuviese que marcharme ahora mismo, me iría encantado de la vida. Solamente tengo un apego, uno, y es mi hijo. Pero lo superaré. Es cuestión de que sé que lo superaré. Pero si tuviese que marcharme ahora mismo, os diría una cosa. Gracias a quien sea, porque te puedo decir que he vivido. Voy a hacer 62 años y he vivido. Es algo que me voy a llevar. He vivido. He tenido grandes experiencias. Ha habido gente que me ha abrazado y ha llorado abrazándome. Y gente que me ve y me ve como el mismísimo diablo. Ni soy una cosa, ni soy otra. Como dice un curso de milagros, dice, yo no estoy aquí para méritos ni deméritos. Yo estoy aquí. Vivo mi vida y mi experiencia. A quien le guste, bien, y a quien le sirva también, y a quien no le guste, también está perfecto. Y que apague el vídeo, o que deje de escucharme, o sencillamente que deje de hacer cruzadas contra no sé qué. Porque voy a decir una cosa, lo que la gente no sabe. Y esto es mucho del Qigong y es mucho de las artes marciales. Mi fuerza no es mi fuerza. Mi fuerza es el rechazo de los demás. Cuanto más me rechazan, cuando más me critican, más fuerza me dan. Porque el maestro integra y aprovecha toda la energía, no rechaza nada. Claro, es aprovechar la energía efectivamente del adversario. Pero esto, enseñanza milenaria también. No estoy tampoco inventándome nada. Es que yo no me he inventado nada. Yo creo que no hay nada que inventar. Las cosas se descubren. Pero bueno, en fin, el espectador podrá juzgar tus palabras, las personas que te hayan descubierto por primera vez. Yo creo que llegarán a la misma conclusión que yo, que no eres exactamente de este mundo. Pero esto lo dejamos que cada cual llegue a sus conclusiones, igual que en el libro he intentado ofrecer la información para que quien quiera llegue a las conclusiones que tenga que llegar. Aquí hay toda la información, te agradezco que me hayas dejado seguirte durante 2 años por estos mundos de Dios. He estado en el avión contigo, en los hoteles, he estado también con todos los públicos, he estado, insisto, con muchos médicos, he estado con mucha gente que se ha curado, he estado con gente que no se ha curado y he intentado integrar lo mejor que he sabido todas estas informaciones en No Soy de este Mundo, protagonizado por Enric, con los dos aquí hablando. Muchas gracias por todo, Enric. A ti, Gaspar, gracias.